Bien, muchas gracias Daniel, muy clara la presentación. Voy a tratar de en 15 o 20 minutos explicar cómo tenemos que cambiar el país para crecer y ir adelante. No creo que lo logre, pero bueno, espero que hacerlo suficientemente resumido. ¿Se ve bien este cuadro que está al fondo? No, bueno, me van a tener que creer lo que les digo entonces. Siempre hablamos de que uno de los puntos que afectan a la competitividad en Argentina es la presión tributaria, que tenemos una presión tributaria muy alta comparada con los países. Entonces, bueno, buscamos este cuadro que es del World Economic Forum, donde compara la presión tributaria de los países y cómo afecta esta al crecimiento de los mismos. Los países que están debajo de la curva y sobre la curva son aquellos que consideramos que tienen una presión tributaria acorde al crecimiento del país y que su presión tributaria no afecta al crecimiento futuro. Perdón. En esta parte tenemos la presión tributaria y en esta parte tenemos el ingreso per cápita del país. En el cuadrante superior tenemos los países más ricos, tenemos los países escandinavos, Dinamarca y demás, y bueno, como verán, en Colorado aparece Argentina. Bajo PIB per cápita y alta presión tributaria. Como siempre decimos, en Argentina tenemos una presión tributaria parecida a la de Dinamarca, y es cierto, si ponemos el punto desde la curva y del punto hacia la curva, la distancia es casi similar. O sea, pagamos impuestos proporcionalmente similar a Dinamarca. Los servicios, claramente, acá está la razón por qué no. Nuestro ingreso per cápita está cerca de los $20.000 y los de Dinamarca está cerca de los $60.000. Estar debajo de la curva no implica que estos países tengan que subir su presión tributaria. Estados Unidos, por ejemplo, que está aquí, la diferencia entre el punto y la recta es lo que el Estado deja en manos del contribuyente para que éste se haga cargo de los servicios que el Estado no presta. Ejemplo, salud, ejemplo, seguridad social y ejemplo, educación. Lo que creemos conveniente es que Argentina tiene que bajar su presión tributaria para llegar por lo menos al punto de la curva. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajar los impuestos distorsivos. El primer impuesto distorsivo, no tengo que nombrárselos, derecho de exportación. Luego de esto, el ajuste por inflación, resultado por tenencia. Esto nos hace pagar ganancias ficticias o ganancias no realizadas. El impuesto al cheque. El impuesto al cheque es el impuesto quizás el más distorsivo de toda la economía, porque este afecta a la marginalidad, atenta con la trabancarización del sistema. Los ingresos brutos, sellos, anticipos, IVA anual, alícuota dignificada. Todos estos impuestos nos generan saldos que nunca podemos recuperar o que terminan siendo un préstamo de los contribuyentes al Estado a tasas negativas. Además de la presión tributaria, y viene de la mano, la simplificación de los trámites y todo el tiempo que nosotros tenemos que ganar a nuestra planificación tributaria. En Argentina, como vemos con nuestros competidores, que son los principales exportadores de alimentos en este cuadro, nosotros usamos 312 horas por año para nuestra planificación tributaria. Australia, 105. Claramente esto hay que bajarlo para poder nosotros utilizar nuestro tiempo de manera más eficiente en producción y no en planificar pago de impuestos. Decimos habitualmente que en Argentina usamos el 30% de nuestro tiempo para planificación tributaria. Bueno, acá está el caso. Tenemos que poder administrar mejor nuestro tiempo. El Estado ha avanzado en esta línea, ¿no? Pero entre las cosas que proponemos es tener una cuenta única tributaria. Mientras no se eliminen todos los impuestos distorsivos anteriores, por lo menos tener la posibilidad de utilizar los saldos para compensarlos con otros. O sea, poder pagar cargas sociales con saldos de IVA y demás, que a todos nos pasa que tenemos saldos que casi nunca podemos usar, o como en ingresos brutos, SICREV y demás, que los saldos quedan pendientes para inmovilizados de por vida. Entonces, poder unificarlos en una única cuenta para poder utilizarlos para otros pagos sería un camino para reducir los costos de financiamiento que tenemos. Y más en este momento que no tenemos posibilidad de acceder al Estado, al bancos. La reducción de contingencias tributarias. ¿Qué quiero decir con esto? Las reglas tienen que ser claras y permanentes. No puede ser que hoy tengamos una regla que dice que podemos hacer ajuste por inflación y cuando estamos llegando al 35% nos muevan el arco y pasemos del 35 al 55. Además, en Argentina tenemos 163 tributos. 10 de ellos representan el 90% de la recaudación. 153 están hechos para ponernos el palo en la rueda y poder generar complicaciones. Los impuestos tienen que ser simples, tanto para el contribuyente como para quien los fiscaliza. Tener 153 tributos que solo aportan el 10% de la recaudación implica tener una estructura administrativa dentro del Estado para controlar impuestos que no le generan retributo.
Podríamos utilizar esa fuerza de los 153 que tenemos para fiscalizar los 153 tributos para poder fiscalizar ese 40% de la economía que siempre decimos que está dentro de la marginalidad y sería mucho más eficiente, haría crecer la recaudación y sí nos permitiría poder bajar esta diferencia de impuestos distorsivos que hoy tenemos, que siempre decimos que no podemos bajar porque no alcanza la recaudación para cubrir los gastos. Sociedades simplificadas. Las SAS, que es Sociedad de Acciones Simplificadas, vinieron a resolver parte del problema hacia el emprendedurismo de poder hacer trámites de manera más simple, poder sacar una empresa en 24 horas, inscribirla, sacar una cuenta y demás. Bueno, lo que proponemos es que este sistema, que es muy eficiente y que ha ayudado al desarrollo de nuevos emprendimientos, se lleve a todos los tipos societarios. ¿Esto qué quiere decir? Digitalización de balance, firmas, certificaciones, trámites. ¿Cuánto tiempo perdemos y cuánto dinero estamos perdiendo continuamente en este punto? Una carpeta bancaria única digital. Nos habrá pasado a todos de tener cuentas en más de un banco y cada banco tenemos que enfrentarle papeles distintos y distintas formas y demás. Lo que proponemos es que dentro del sistema de AFIP mismo esté incluida una carpeta bancaria única digital y que los bancos sean los que tomen la información de ahí, que no que nosotros tenemos que cada vez que queremos hacer un trámite o renovar la carpeta ir al banco con papeles distintos. Simplificación de trámites. La ventanilla única de comercio exterior es un procedimiento que generó el Estado para facilitar todos los procedimientos de comercio exterior. Hoy se encuentra activo solamente para vinos y granos. Lo que proponemos y pedimos que se lleve para todo el resto de las actividades, porque este es un mecanismo que ayuda mucho a este punto de poder bajar de los 312 horas a las 105. Guía de traslado única y electrónica. Provincia de Buenos Aires, ya lo nombraste, ha avanzado en esta línea del DUT. Y es algo que nos ayuda muchísimo. Pero imagínense, nosotros para sacar una guía, tenemos que, si estamos lejos, tenemos que ir hasta el pueblo, esperar que nos atienda el SENASA, que está abierto, que se atiende de 8 a 12, 5 días de la semana, o sea, solamente 222 días, la mitad, 111, podemos hacer el trámite si lo hacemos de manera física. Con el DUT lo podemos hacer 7 por 24, los 365 días del año, cuando nos quede cómodo, si llueve lo sacamos mañana, no hay problema. Lo que proponemos acá es que el resto de las provincias lo copien y lo tomen y unificar el criterio con un único documento. Así como lo hicimos con la carta de porte, hagámoslo con la guía de transporte de ganado. Me asiente la provincia de Buenos Aires que estoy diciendo bien las cosas. Sistema financiero poco profundo. Bueno, lo que podemos ver acá es que lo que todos ya sabemos, ¿no? Que nuestro mercado, nuestro sistema financiero es muy chico comparativamente con el resto de los países. La profundidad, la cantidad de préstamos por el total del PBI en Argentina son el 14%, en Estados Unidos 192%. Chile no figura en esta línea, pero tiene 110%. Chile, que es una economía mucho más pequeña que la nuestra. ¿Y esto por qué? Porque promovieron la bancarización del sistema a través de herramientas que garantizan que la plata que la gente deposita en los bancos es la que va a recibir el día de mañana como se fue pactado. Bueno, hoy nos encontramos con una cuestión de que una tasa que es imposible de acceder, no estamos viendo cómo vamos a financiar la campaña próxima. De entre las cosas que nombró Daniel, bueno, necesitamos estabilizar la macroeconomía y tener una tasa competitiva para poder avanzar en la toma de créditos y poder hacer crecer este sistema financiero con los depósitos y demás para poder llegar a este punto. En la línea de lo dicho antes, y para poder simplificar los trámites y la cantidad de horas, proponemos desarrollar medios de pago electrónicos y avanzar en todo lo que sea en esta línea de e-commerce, billetera electrónica, QR, cheque electrónico, que son herramientas que están estudiadas pero que deberían desarrollar en lo inmediato. Impulsar líneas de financiamiento acordes a actividades y ciclos productivos. Garantías acorde a los proyectos. Hoy tenemos en el Congreso media sanción de la ley de warrants. Esta ley va a venir a ayudar en esta línea de poder financiar, garantizar los créditos con acorde al producto. Y también proponemos que la garantía de los proyectos y los créditos sean en moneda valor producto, como el Banco Provincia está avanzando para la miel que comentaban ayer también. Eso nos va a permitir tener un horizonte de donde los bancos y el sistema financiero acompañen a la producción. Lo mismo para explotaciones forestales o para cualquier otra actividad. Hoy vamos a un banco y nos están ofreciendo una tasa en dólares para retención de vientres a un año, cuando la actividad dura 3 o 4 o muchos más. Reducir los costos de transacción.
Las tasas, además de ser altas, tienen el acompañamiento de que las comisiones, hechos, tasas, todos estos gastos que nos encarecen los créditos y son engañosas y muchas veces quedan fuera del pactado, y cuando vamos a firmar un crédito ven apareciendo cosas nuevas. Bueno, todos estos gastos que que deberían estar incluidos dentro del costo de otorgamiento y que lo encarecen, proponemos que se quiten. Conectividad. Innovación y conectividad. Conectividad lo pongo de esta manera por lo siguiente. Para todo lo que proponemos antes de simplificación de trámites, e-commerce y demás, la conectividad es un insumo básico. Sin ese no vamos a poder hacer nada de lo que propusimos antes ni de lo que venga. La economía que viene es la economía de innovación. Por lo tanto, también la conectividad de la innovación depende de la conectividad. Si hacemos comparativas con los otros países, y acá pusimos el promedio y no todos, en lo que es líneas de celulares estamos mejor que el promedio. Tenemos 140 teléfonos por cada 121. En lo que es acceso a banda ancha estamos bastante cerca, pero esta línea lo que no incluye es accesibilidad y conectividad rural, que es inexistente, cara o imposible de acceder. Entonces, ¿qué proponemos? Trabajar en la conectividad en el ámbito rural como punto fundamental para el desarrollo de toda la economía que se viene, para poder hacer todos estos trámites y poder ahorrarnos el tiempo de trabajo y demás. No podemos poder sacar nunca un DTU si no podemos tener accesibilidad en el campo. Proponemos como impulso a la innovación promover la formación de clústeres como el que se está formando en Rosario, donde está instalado Bioceres, pero esto tiene que ser en todo el país, en cada universidad, trabajar en conjunto las instituciones, el ámbito privado y el sector público. Pero todo lo que se invierta en innovación tiene que tener una medición y un objetivo claro, no puede ser costo hundido. Si vemos en la inversión como porcentaje del PBI en I+D, en Argentina es el 0,6, cuando nuestros competidores es el 1,6. Y con respecto al ámbito legal de lo que es la innovación, vemos que la cantidad de patentes por cada millón de habitantes, que es la forma de medir las patentes, estamos en 1,5 contra 82,4 de nuestros competidores. En lo que hace al agro, el INTA es un actor fundamental en la innovación y el desarrollo, por eso le pido a Carlos, por favor, que nos cuente qué INTA queremos para adelante. Hola. Bueno. No sé si estamos ahí, ¿se escucha? ¿No se escucha? ¿No? ¿Ahí se escuchó? Bueno. No, claro, ¿qué INTA queremos? ¿Qué INTA necesitamos? Ahí lo veo al ingeniero Balbín, al presidente del INTA. Claramente, el INTA ya no es la camioneta que hacía 30 años salía, la Ford, la F100, a hacer la extensión. Las cosas han cambiado y el INTA tiene papeles muy importantes en lo que es innovación y tecnología, pero también en contención social. Es la ventanilla del Estado en muchos lugares de la Argentina profunda. Pero hay un desafío interesante, que es la creación del Distrito de Innovación Agroindustrial. Es un desafío extraordinario, que es potenciar el INTA Castelar en una acción público-privada, donde se pueda realmente derramar toda esa innovación, esa tecnología. Hay 4 centros, 11 institutos, unidades ejecutoras INTA CONICET, más de 700 profesionales. Es realmente un emprendimiento muy ambicioso que ese distrito seguramente va a tener muchísimo éxito y va a potenciar al INTA, la va a catapultar realmente como el gran protagonista del aporte de tecnología para el agro, sin dudas. Eso para mí es el INTA. Muchas gracias, Carlos. Bien, bueno, innovación como insumo, como infraestructura además, y toda la infraestructura dura que tenemos, en donde tenemos un atraso de más de 70 años en la inversión, y a pesar de que somos miembros del G20, en lo que hace infraestructura ocupamos el número 68 en la posición con respecto a 205 países que mide el World Economic Forum. ¿Qué proponemos acá? Y brevemente podríamos hablar horas de esto, ¿no? Diseñar un plan hídrico nacional. Y miro a los productores chaqueños, santiagueños, santafesinos que van el plan hídrico. ¿Y plan hídrico qué significa? La verdad que hablar en un solo renglón parecería una falta de respeto para la situación que están viviendo en este momento. Pero un plan hídrico nacional implicaría no solamente plan de obras,
sino significa cómo administrar el recurso y cómo manejarlo a lo largo del tiempo. No solamente sacar el agua en el momento que nos tapa, no actuar de bomberos como actúa el Estado, sino planificar. Si sabemos que vamos a tener un acontecimiento de la envergadura que tenemos hoy, planificarlo previamente para poder actuar en el mismo. Plan hídrico, como el que se está haciendo en la cuenca del Salado, trabajar en obras también, por supuesto, pero con vistas de largo plazo. Y si tenemos una sequía como la que tuvimos el año pasado, aprovechar esos momentos para hacer las limpiezas de los canales, como en algunos lugares no se ha hecho en el país. Caminos rurales. Al igual que lo que dije antes, más que las obras, lo que necesitamos es un plan de acción concreto y de largo plazo. Para eso tenemos que hacer un relevamiento y una nomenclación de los caminos. Hablamos de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires, decimos que tenemos aproximadamente 105.000, pero es aproximadamente la medición. Decir aproximadamente es un dato estadístico. Como cuando hablamos de algo físico, significa hablar de asignaciones presupuestarias equivocadas durante años. Son millones de pesos que no se invirtieron correctamente en los caminos que hoy podríamos tener si lo hubiéramos administrado de una forma correcta. ¿Por qué hablamos de nomenclarlos? Si les pregunto a alguno de ustedes cómo llegar al campo, cómo indicar sin decirme cuáles son los factores geográficos que afectan al camino, el árbol, la casa, el cruce y demás. Teniéndolos nomenclados, ustedes me van a indicar, mi tranquera queda en el kilómetro tal del camino tal. Y además, el municipio cuando dice yo gasté N cantidad de pesos en arreglar una alcantarilla o un camino, fue en el kilómetro tal, en tal alcantarilla, y podemos hacer un control eficiente del recurso y no un despilfarro como puede estar ocurriendo hoy. En cuanto a rutas, el esquema de PPP es un esquema que nos parece correcto y que hay que avanzar en esa línea. Y lo que proponemos es que se incluyan mayor cantidad de corredores en el mismo hacia adelante. Los corredores bioceánicos. Hablamos de sacar la producción de todo lo que está en la cordillera, siempre estamos en el tren, pero teniendo los puertos del lado de Chile, trabajar sobre los corredores bioceánicos nos parece fundamental. Hay varios proyectos en lista para accionar sobre ellos y creo que el gobierno debería trabajar sobre los mismos hacia adelante. Ferrocarriles. Muchísimo por hablar de ferrocarriles, pero bueno, las concesiones están a punto de vencer y con las nuevas concesiones se va a hablar del Open Access. Eso nos va a permitir bajar los costos de transporte y poder hacer que todos los productores del NEA y NOA puedan sacar su producción de manera mucho más barata y más eficiente. Si comparamos con Paraguay, y ahora me voy a la hidrovía, Paraguay, por haber empezado a utilizar la hidrovía, ahorró $150 por tonelada de lo que tenía antes como costo por sacar su producción en camión por Brasil. Todo lo que nosotros podríamos bajar de costos si empezáramos a usar la hidrovía de manera eficiente. La hidrovía es otra cuestión que se está por concesionar y licitar nuevamente. Pedimos desde parte de la producción ser incluidos en los pliegos de licitación para poder participar en las decisiones y también pedimos que en la nueva concesión se incluyan los accesos a los puertos, que hasta hoy solamente la hidrovía está pensada para limpiar el canal, pero cuando un puerto tiene que dragar su acceso, tiene que prevalecerse de su propia draga, que muchas veces no está disponible porque tiene que venir de afuera para trabajar en esta zona. La reforma de la ley de cabotaje, bueno, un dato que está siempre dando vueltas es que la flota de cabotaje de barcazas de Paraguay es la segunda más grande del mundo y el río pasa casi todo por nuestro territorio. No podemos tener barcazas a disposición por cuestiones impositivas que imposibilitan la inversión en la barcaza misma, pero además todas las restricciones laborales que están incluidas dentro de los convenios de trabajo para las flotas que trabajan dentro de la barcaza, en restricciones de cantidad de horas, en restricciones de días que pueden estar en navegación y demás. Y también para este punto, que lo vamos a tratar más adelante, sobre los costos laborales, hay que trabajar una flexibilización puntual en algunos de estos aspectos. Escalables bitrenes, bueno, se está avanzando esta línea, lo mismo que pedimos en este punto es avanzar en mayor cantidad de corredores para que puedan circular los bitrenes. Competitividad del mercado laboral. Bueno, siempre hablamos que los costos laborales en Argentina son muy altos. Ocupamos el punto 29 con respecto al mundo y estamos de mitad de tabla hacia arriba en cuanto a los costos laborales con respecto a las ganancias de las empresas. La reducción de costos laborales, proponemos continuar avanzando en el mínimo no imponible. Se avanzó a principio de año en llegar para que las economías regionales puedan subir su mínimo no imponible, pero se dejó fijo por los próximos meses. Lo que proponemos es que se iguale y sigamos en la línea de reducción del mínimo no imponible. Ley de empleo joven, todo lo que vaya en fomento de las capacitaciones y adopciones de prácticas profesionales.
teniendo en cuenta la reducción de los costos que esto implica, que tiene que asumir la empresa en los momentos de capacitación para poder generar trabajo en esos rangos etarios donde se genera el mayor nivel de desocupación, son la línea en la que deberíamos avanzar. Reducir contingencias de acción, reducir contingencias. Bueno, hoy solamente 12 provincias adhirieron a la reforma de la ley de ART. Lo que tenemos que trabajar es para que la totalidad de las provincias avancen en la adhesión. Las provincias donde se ha adherido es significativo el costo de contratación de ART que pueden acceder hoy las empresas. Adecuar normativas de empleo más flexibles y que impulse la inversión. Bueno, lo que decía antes, sector por sector, ir avanzando en los lineamientos que nos están generando trabas para el desarrollo de tal actividad, y el caso de las barcazas lo pongo como ejemplo, para poder bajar los costos laborales y no pensar en una reforma laboral integral solamente, sino puntualmente por sector por sector. Quizás hay factores que podemos solucionar de manera más rápida. Si nos quedamos esperando una reforma laboral, quizás esto va a demorar más tiempo y se pueden solucionar cosas de otra forma. Mejorar el plan empalme. Se está trabajando en este punto y es fundamental que se trabaje porque esto genera un accionar que nos permita coordinar los planes sociales con los salarios de las empresas al contratar. Hay que seguir trabajando en este punto para que sea más flexible a la hora de contratar personas que se encuentran dentro de los planes sociales. Insumos estratégicos. Los insumos estratégicos, nombramos acá 4, puede haber otros, pero fundamental, insumo estratégico para toda la actividad agropecuaria, el gasoil. Es muy costoso perdón, voy a tomar un vaso de agua. El componente impositivo que tiene el gasoil en el precio hace que nos eleven el costo de nuestro insumo principal. Por lo tanto, creemos que debemos seguir trabajando en la línea de reducción de impuestos sobre el gasoil. Y si bien en este punto del cuadro parece que el costo del gasoil a nivel nacional está dentro del promedio, es muy oscilante. El año pasado estábamos en 1,20, mañana estábamos en 80 y no podemos proyectar con un precio del gasoil que es oscilante continuamente. En cuanto a fertilizantes, tenemos el recurso de vaca muerta bajo nuestros pies y el gas en Tierra del Fuego. Nosotros somos importadores de urea. Nos parece importante trabajar en el aprovechamiento de este gas, sobre todo en Tierra del Fuego, donde es más difícil de sacarlo hacia el continente. Y poder, de alguna manera, no solamente transformarnos en autoabastecidos, sino poder exportarle a Brasil, que está pegado a nosotros y que consume 4 millones de toneladas de urea por año. La energía eléctrica. Si bien está reglamentado, la autogeneración y el sistema bidireccional es importantísimo para la electrificación rural. Hemos avanzado en la generación en todo el país y estamos cerca de poder llegar a autoabastecernos de energía globalmente. Ahora, el desarraigo rural hace que cada vez haya menos clientes para la electrificación rural en el sistema, lo que va a hacer encarecer la transferencia de energía. Entonces, promoviendo la autogeneración con un sistema bidireccional, esta electrificación rural va a tener un doble uso. No solamente llevar la energía a donde está, sino poder tomar energía cerca de los pueblos y hacer más eficiente esta infraestructura de electrificación. Insumos, eliminar impuestos de la tasa estadística. Bueno, la tasa estadística la acabamos de subir, pareciera pedirlo ahora que lo bajen, pero en realidad que subir la tasa estadística sube todos nuestros insumos y es importante que esto se quite. Gestión integral de riesgos. Riesgo climático. En el cuadro podemos ver cómo los factores y los eventos climáticos extremos se han aumentado en el último periodo y por ello es importante trabajar en la línea de poder amortiguar los riesgos climáticos. Sería importante trabajar en un sistema de desarrollo de seguros paramétricos para poder que estos se accionen de manera indirecta cuando se produce una cantidad de lluvias o una sequía.
y no estar esperando al dato de otro lado. El tema de desarrollo paramétrico requiere necesariamente el desarrollo de estaciones meteorológicas. Esto requiere conectividad. La ley de emergencia. Para la ley de emergencia proponemos que primero una actualización del fondo. El fondo quedó estancado en el año 2007 en 500 millones de pesos. Eran 120 millones de dólares en la década del 90, se actualizó en el 2007 y ahí quedó estancado. 500 millones de pesos a la cantidad de eventos que hemos tenido desde el 2007 a la fecha, obviamente no alcanza. Pero además eso se tiene que acoplar no en mitigar el momento de una vez sucedido, sino poder prevenirlo con obras, con, como decíamos antes, con alertas y demás. Riesgos productivos. Sobre riesgos productivos se va a explayar más tarde Gonzalo Villegas cuando hable del área agrícola, pero lo mismo. Y para esto también necesitamos conectividad, sistema de alerta temprana. Podemos ver, habrán leído en los diarios, o algunos la tendrán, la aplicación Booster Agro. La aplicación Booster Agro comparte información de lluvias y de alertas de insectos y de plagas. Este sistema requiere conectividad, pero esto es un sistema de alerta temprana de plataforma colaborativa entre privados. Promover todo este tipo de aplicaciones nos va a ayudar a mitigar todos los riesgos climáticos, los riesgos productivos, perdón. Y el riesgo comercial. El año pasado medimos todos que teníamos más o menos 8.000 millones de dólares de pérdida por la sequía. Ahora, ¿cuánto perdimos los productores agropecuarios por no haber tomado precios de cobertura el año pasado a lo que vale hoy? No saquemos la cuenta y a lo largo de los años ni hablar. Entonces, lo que proponemos es una difusión del uso de estas herramientas y capacitación para no incurrir en este tipo de pérdidas. Si hablamos, un productor de girasol en agosto sembró con $300 a cosecha y con cosechó estaban 250. La soja, 290, 209. Sobre 55 millones de toneladas, saquemos la cuenta entre todos. Educación y seguridad y termino. En educación me voy a referir principalmente a lo que es educación rural. Lo que podemos ver en educación rural es que tenemos un nivel de escolarización relativamente bueno comparativamente con el sector urbano, que es el que está en azul, y el colorado, que es el sector rural, en lo que es educación primaria. Ahora, cuando pasamos a jardín de infantes o secundaria, los niveles de accesibilidad a la educación son muy bajos. En estos dos puntos se da, primero porque en el sector rural no hay jardines de infantes y en el sector rural hay prácticamente muy pocas escuelas secundarias. Entonces lo que proponemos acá es que haya un acceso a la educación, que todos los rangos etarios de este nivel de menores de 18 años tengan posibilidad de tener acceso a la educación. ¿Cómo? Bueno, se ha avanzado en los jardines de infantes y en los de primera infancia, en las salas de primera infancia, pero hay que seguir avanzando en este punto. ¿Cómo? Mejorar la accesibilidad. Caminos rurales nuevamente. Sin caminos nadie puede llegar a la escuela. El año pasado se perdieron, sobre 180 días objetivos de clase, se perdieron 40. No solamente hay menos cantidad de alumnos, sino que esa menor cantidad de alumnos tiene menos cantidad de horas de escuela. Darle una mejora edilicia y darle conectividad. Sin conectividad no vamos a poder avanzar en una igualación de la educación rural y urbana. Escuelas de agrupación. Las escuelas de agrupación vendrían a resolver el tema de acceso, el tema de edilicio y el tema de gasto. Tenemos muchas escuelas diseminadas a lo largo del país con poca cantidad de alumnos. Si las juntamos, vamos a tener menos cantidad de profesores, mejores edificios y posibilidad de dar una mejor educación integrada en un mismo lugar. En el caso de Benito Juárez, por ejemplo, el municipio de Benito Juárez avanzó en esta línea y es algo que se debería imitar a nivel país para poder eficientizar la educación rural. Las escuelas agrotécnicas integradas al mundo laboral. ¿Qué queremos decir con esto? Formar un plan de pasantías y de integración donde los alumnos de las escuelas agrotécnicas estén adaptados a las necesidades del trabajo rural hoy. Hoy tenemos maquinarias que valen miles de dólares. Se las tenemos que dar a personas que estén capacitadas para esto. Tenemos que tener personas capacitadas para el manejo de las herramientas de trabajo de tecnología, de mediciones de datos y demás, y por eso tenemos que trabajar en conjunto escuelas y empresas en esta línea. Como habíamos dicho antes, con la formación de clústeres, las universidades y empresas tienen que articular
unas con otras para poder ir a avanzar en lo que el sector privado y el sector público quieren y hacia dónde vamos. En mejoras biotecnológicas y en todo lo que sea en desarrollo de nuevas industrias y demás, e investigaciones. Seguridad rural, y yo no hablo más. Bueno, el delito rural, y lo miro a Raúl, ha avanzado muchísimo en los últimos años y no lo voy a actuar por ahí, pero es nuestro referente en seguridad rural. Lo que proponemos acá es tener un programa nacional de seguridad rural que tenga personas y organismos específicos y fiscalías temáticas. La especificidad del delito hace que muchas veces no tengamos, Héctor, no te veía, no tengamos personal capacitado para poder resolver estos temas o poder investigarlos. Entonces necesitamos que el personal para delitos rurales esté específicamente capacitado para ello. ¿Qué pasa? Si un delito rural, desde un abigeato hasta delitos más graves, cae en una fiscalía urbana, donde el fiscal no tiene la menor idea de cómo es una vaca, el delito queda en una carpeta al costado y nunca se toca. Y además, como segunda propuesta, para saber que día 1 es 2, proponemos generar una alerta temprana con un mapa del delito para poder actuar en zonas donde se generen mayores cantidades de delitos, poder actuar una política conjunta sobre ese punto. Gracias. Ahora lo invito a Gonzalo Villegas a que nos comente acerca del sector agrícola.